Hace más o menos 1 año y 8 meses subí mi primera animación stop motion a YouTube, y fue todo un éxito, tanto así que a día de hoy sigue siendo el video largo más visto de mi canal, algo que por cierto les agradezco mucho, lo que hizo que el contenido principal de este canal sean animaciones, y con el tiempo mucha gente empezó a preguntarme cómo es que hago esas animaciones, cómo es que consigo esa calidad que a ustedes tanto les gusta, así que aprovechando que hace poco llegamos a los 25.000 suscriptores, hoy les voy a mostrar paso a paso cómo es que hago mis animaciones. Antes de empezar les quería anunciar que ya está disponible la función de miembros del canal, con algunas cositas bastante interesantes, como vídeos exclusivos o menciones en los vídeos, con un costo de 19 pesitos mexicanos nada más, aproximadamente $1, también pueden seguirme en mi Instagram y en mi TikTok, los enlaces los dejaré en la descripción, ahora sí, comencemos. Para hacer la mayoría de animaciones hago principalmente 7 pasos, los cuales les voy a tratar de explicar de la mejor manera que pueda. De una vez les aviso que no soy la mejor persona explicando cosas, así que haré mi mayor esfuerzo, puede que sea algo confuso, pero es lo que a mí me ha funcionado por casi 2 años, de todas formas, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios, pero bueno, en este video voy a hacer una pequeña animación para que vayan entendiendo mejor el proceso, y esta vez vamos a hacer el jumpscare del prototipo del capítulo 5 de Poppy Playtime. El primer paso es planificar la animación, lo que hago aquí es principalmente saber qué es lo que voy a animar, en este caso, el jumpscare del prototipo. Bien, ahora con eso lo que yo hago es utilizar un audio de referencia, el cual estaré usando durante todo el proceso de animar, pero no va a ser el audio final, es un audio que nos va a ayudar en la hora de hacer la animación, y seguro se preguntan cómo consigo este audio de referencia, pues como la mayoría de animaciones que hago son recreaciones de algo que ya existe, como capítulos de Skibidi Toilet y escenas de Poppy Playtime, ya hay un audio existente, por lo cual yo ya no tengo que hacerlo por mi cuenta, y lo que hago es en Stop Motion Studio, yo utilizo la versión gratuita del programa, así que esto aplica para cualquier persona. Lo primero, hago un nuevo proyecto, lo abro y tomo una foto negra, así como pueden ver en pantalla, y asegurándome de que el recuadro azul está sobre esa foto negra, luego selecciono el micrófono de la parte izquierda y ahí se puede grabar un sonido, pero todavía no le damos a grabar el audio, primero hay que tenerlo listo. Lo que yo hago es poner el celular así al lado de mi laptop, con el video de donde estoy sacando el sonido, y primero le doy al botón de grabar, hay que esperar como unos 3 segundos más o menos, y después le doy play al video en la laptop, con el volumen alto para que el micro del celular grabe bien el sonido, y la grabación en Stop Motion Studio se va a detener hasta que yo la detenga, y ya con eso tengo el audio de referencia, que sí, se va a escuchar horrible, pero es más que útil para basarse en el sonido y saber qué es lo que sigue, y ya que estamos en Stop Motion Studio, configuro los FPS, que en mi caso casi siempre utilizo 17 frames, también ajustamos el brillo, esto es más a gustos de cada quien, pero en este caso lo dejaremos así. El segundo paso es memorizar los movimientos que hacen los personajes, en este caso el prototipo, por ejemplo, que luego empezar el jumpscare. La cámara está entre el brazo de Mommy Longlegs y las piernas del prototipo, este mismo nos levanta con el brazo izquierdo, al inicio la mano derecha está algo abierta y progresivamente se va cerrando para hacer la cuchilla, también un poco la velocidad con la que el prototipo nos levanta, que es algo rápida, la posición de la cabeza, como al inicio está un poco más centrada y después da un pequeño giro, y el apuñalamiento que es bastante rápido y brusco y ahí se acaba la escena. Este paso es prácticamente fijarse en los pequeños detalles que no se ven a la primera, hay veces que tengo que ver una misma escena como 10 o 15 veces para entender qué es lo que está pasando en pantalla, y recordar lo más importante, también ver si la cámara se queda estática o si esta se sube o se baja, o si gira a la izquierda o a la derecha, también detalles como el de la mano del prototipo, básicamente es entender la escena, para después replicarla. El tercer paso es preparar el entorno, como limpiar la zona en la que vamos a hacer nuestra animación, preparar las figuras que se van a utilizar en la animación, y como tengo bastantes figuras y para que no se llenen de polvo o se maltraten, las guardo en este cajón, cada figura en una bolsita, y en esa bolsita está absolutamente todo lo que es de esa figura, como la figura en sí, los accesorios y la base, y si alguna figura tiene demasiadas cosas, utilizo una bolsa un poco más grande o de plano utilizo 2 bolsas como con el Watchman of Doom.
Con el prototipo tuve que desarmar por partes la figura, porque ni de broma cabe la figura entera en una bolsa, y así está un poco más organizado. Ya con las figuras listas lo que hago es ponerlas de acuerdo a cómo es la escena. Esto cambia dependiendo de la escena, ya que en una los personajes pueden ir de un lado, en otra pueden ir del otro lado, y en otras pueden ir en el centro. En este caso, la escena puede ser animada en cualquier sitio de la mesa, pero para que se vea mejor la haremos en el centro. También preparo este soporte para celular que tengo, poniéndolo basándome en cómo va a empezar la escena, y también posicionar a los personajes en la pose en la que van a empezar la escena. Y cuando utilizo esta lámpara para dar efectos épicos de luz, la pongo en diferentes posiciones dependiendo de cómo se ve mejor, pero en este caso no será necesaria. Y después de tanta cosa, ahora sí, por fin podemos empezar a animar. Esta parte es la más complicada, ya que es lo que más resalta en este tipo de vídeos. En este paso es donde utilizo el audio de referencia, con lo cual puedo recrear la escena con un poquito de más exactitud, así que hay que hacerlo con extrema paciencia y no rendirse a la primera. Por ejemplo, puede pasar que nos descuidamos y le damos un ligero golpe al celular, lo que hace que este se mueva y ya no esté en la posición en la que lo teníamos, y si el celular estaba muy cerca del personaje, se nos puede joder un poco el proceso. Cuando eso pase puede ser inevitable cabrearse un poco, y es normal. A mí me ha pasado un chingo madral de veces, pero lo mejor que se puede hacer es tratar de acomodar todo como estaba antes, aunque nos quite un poco de tiempo. Otra cosa es que cuando un personaje va a hacer un movimiento brusco, como dar un puñetazo o en este caso apuñalarnos, yo recomiendo hacer el movimiento del brazo yendo hacia atrás unos cuantos frames, dejarlo ahí un momento, y luego llevarlo hacia enfrente, para que así el movimiento parezca que tiene impulso y se vea más realista y que no se vea tan plano. El quinto paso es exportar la animación del Stop Motion Studio, pero antes de hacerlo es necesario revisar la animación por si hay que corregir algo, o para verificar que la animación esté bien en general, y después ya es exportarla del programa, lo cual es bastante sencillo. Solo nos salimos del proyecto, lo seleccionamos, le picamos en guardar como, y aquí siempre lo guardo como película, y después esperamos un rato y cuando ya esté exportado en la galería, lo podemos meter al editor. El cual es el siguiente paso, donde aquí quitamos el audio de referencia y ponemos el audio definitivo del video, donde hay que sincronizar el audio con lo que se ve en pantalla, algo muy importante para que nuestra animación quede de puta madre. En caso de que en el video haya efectos como proyectadas, explosiones, la nube de los Television Man, o ese tipo de efectos, yo los descargué absolutamente todos de Google, y ya en el editor les cambio el color o el tamaño y tal, pero como aquí no se utiliza nada de eso, pues no es necesario ponerlos. Si encuentro los efectos en Google, les dejaré los links en la descripción para que los descarguen. En este paso es donde pongo la intro, los textos, la música, los clips de fondo, o este hermoso clip que demuestra que soy subnormal al cagarla en el 46% de Bloodbath. Pero bueno, ya una vez terminada la edición exportamos el video. Y por fin llegamos al último paso, el cual es subirlo a YouTube, ponerle título al video, hacer la miniatura, poner la descripción, las sugerencias al final del video y todo eso, y después de todo, solo queda publicar el video y esperar cómo es el recibimiento de la gente. Hay muchas veces que uno se esfuerza mucho en hacer un video, y al final le va del asco en visitas y likes, y es normal, el éxito no llega de un día para otro, puede que para unos llegue más rápido, y puede que para otros llegue más lento, y solo es cosa de seguir intentando, seguir esforzándose día con día, y no darse por vencido a la primera. Hay cosas que son injustas, hay veces en las que uno puede sentirse mal por haberse esforzado tanto haciendo algo, y que al final no llegue el resultado esperado, es normal. Yo jamás hubiera esperado que la primera animación que hice hace casi 2 años fuera un tremendo éxito. Hice esa primera animación para experimentar con el canal, pero si no lo hubiera hecho, muy seguramente este canal estaría abandonado. Para mí, algo importante en una animación stop motion más que la animación en sí, es saber que hice lo mejor que podía, saber que hice mi mayor esfuerzo. Para mí eso es más que suficiente, independientemente de las visitas o los likes que el video tenga, eso sigue siendo un número, por más que sea alto o bajo, eso no deja de ser un número. Para mí lo más valioso es el esfuerzo y el empeño que tenga algo. Por supuesto que el resultado también importa, también me gusta que el resultado final de la animación sea increíble y que a ustedes les guste. No es necesario preocuparse por los números,
números o por una estadística de un video, ya que cuando alguien hace algo de corazón, y hace algo porque de verdad le gusta y quiere compartirlo con la gente, eso se nota, y eso para mí vale más que cualquier número. Pero bueno, creo que me puse un poco reflexivo XD, espero que les haya servido este video, también espero que les haya gustado, no olviden seguirme en mis demás redes, únanse a los miembros si gustan, por mi parte es todo, ya nos volveremos a ver próximamente, pero en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.